realmente lo que es el pecado. Revélanos hoy lo que es el pecado, Señor, para no caer más en él, para ser santos y para poder enseñar al mundo, Señor, cuál es el verdadero pecado que tú aborreces, que tú abominas. Revélanos esto, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Para entender qué es el pecado debemos ver cuándo empezó el pecado. ¿Cuándo se cometió el primer pecado en la humanidad? Génesis 3, versículo 6 lo dice ahí: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Muchas personas, cuando ven el pasaje o escuchan la historia del pecado original, ¿cuántos escucharon aún antes de llegar a Cristo? ¿Cuántos habían ya escuchado del pecado original y de que el hombre y la mujer comieron del fruto prohibido? ¿Cuántos lo habían escuchado? Yo creo que toda la humanidad ha escuchado esto, aún las personas que no son cristianas, los budistas, los hindúes y todos aquellos que tienen otras religiones han escuchado de esto, porque por todo el mundo el evangelio ha sido predicado desde todas las generaciones. Y muchos piensan, como yo también pensé en algún momento, ¿por qué Dios castigó tan fuertemente a Adán y a Eva y a toda la humanidad, por ende, solo por comer de un fruto prohibido? ¿Por qué Dios fue por qué es tan? Por eso la gente piensa que Dios es malo, que Dios es castigador, que Dios está enojado con el hombre, pero no es así. ¿Por qué Dios castigó a Adán y a Eva? ¿Por qué murieron por causa del pecado original? ¿Por qué? Números 15:31 nos da la respuesta. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. El pecado no era el fruto en sí, el pecado era tener en poco la palabra del Señor. El pecado es menospreciar el mandamiento del Señor, porque su mandamiento es su autoridad. ¿Me está entendiendo usted? Cuando Dios da una palabra, cuando Dios da un mandamiento, eso es su propia autoridad. Porque recuerden que Dios es Rey, Dios es Señor, Dios es el Creador. Y el pecado de Adán y Eva fue menospreciar la palabra de Dios. Le creyeron a Satanás y fue así de rápido. Primero engañó a Eva, y Eva en el engaño jaló a Adán. Y Adán, que había escuchado la palabra, el mandamiento directamente de la boca de Dios, tuvo en poco la palabra de Dios y tuvo en poco el mandamiento del Señor. Y por eso dice: enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado de infracción de la ley? ¿Cuál ley? La ley de Dios. Y alguien pensará: bueno, y antes de que existieran los 10 mandamientos, ¿qué de toda aquella persona? Romanos da la respuesta. Dios puso una ley en los corazones, dando testimonio a su conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Te voy a poner un ejemplo claro. ¿Has escuchado de los caníbales? Gente que come gente. Buenos personas, antropólogos e historiadores se han dado cuenta que aún en regiones donde no hay evangelio, donde hay personas caníbales que no conocen la palabra de Dios, que no conocen la ley de Dios, ni la ley humana, ni ninguna ley, y que son caníbales, ellos mismos cuando cometen actos de canibalismo se esconden porque tienen vergüenza de comer a otras personas. ¿Sabes qué es eso? La ley de la conciencia que Dios puso en sus corazones. Aún antes de que Dios diera la ley mosaica, Dios había puesto leyes en el corazón del hombre, llamado conciencia. Nuestra propia conciencia nos dicta lo que es bueno y lo que es malo. ¿No lo has visto en un bebé? Cuando ya empieza a agarrar un poco de entendimiento, está chiquito, está pequeño, no sabe ni hablar, no te entiende las palabras, pero él sabe que está mal.
porque ya hay una conciencia activa en cada ser humano. Entonces el pecado es la infracción de la ley. ¿Qué es la ley? La verdad de Dios. Salmo 119, versículo 142 dice: tu ley es tu verdad. La verdad de Dios es la ley. Y por cierto, en ese versículo, Salmo 119, versículo 142 dice: tu ley, y el original hebreo es: tu Torah es tu verdad. Entonces la Torah no solamente son los 5 primeros libros, la Torah no son solamente los 600 mandamientos ritualistas, no. La Torah es la verdad de Dios. La ley de Dios es su verdad, quien Él es. Amén. Gracias por el amén, mi esposa. Mientras estemos juntos puedo seguir predicando, porque si fuera por estos lo voy a editar, no se preocupen. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué es la concupiscencia? Básicamente, no, la concupiscencia es cuando andas viendo mujeres, no, la concupiscencia es, en su forma natural, es el deseo de desobedecer a Dios. Así de fácil. La concupiscencia es el deseo de desobedecer las verdades de Dios. La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. 1 Juan 3:8. El que practica el pecado, ¿de quién es? Entonces no me digas que eres hijo de Dios si practicas el pecado, porque el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y si tú eres una persona que practica el pecado, eres del diablo. Pero Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Entonces tú puedes dejar de practicar el pecado. Amén. No le creas el engaño a Satanás de que tú nunca vas a poder dejar aquel pecado. Tú puedes llegar a dejar el pecado si te agarras del Señor Jesús. Amén. Porque el pecado es desobedecer a Dios. Resultado del pecado, Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Dios le advirtió. Escúchame, no era que Dios quisiera castigar, es que Dios tenía que castigar el pecado porque Él es justo y porque Dios había avisado. Dios había puesto el orden, las reglas del juego muy claras. El día que lo hagas vas a morir. Y acuérdate que en el original dice: ciertamente morirás. 2 muertes, física y espiritual. Dios lo dejó claro. Adán y Eva, aunque trataron de excusarse, trataron de poner pretextos, no podían, porque ya se les había avisado claramente. Dios no es malo, simplemente Dios es justo. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué hacen los delitos y los pecados? ¿Qué hace el delito y el pecado? Muerte. Pero, gloria a Dios, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos han escuchado de personas que se levantan contra las leyes, sobre todo en Texas, en otros lugares en Estados Unidos, la condena de pena de muerte? ¿Cuántos han visto que se levantan en contra? Bueno, no me voy a poner ahorita a discutir esas posiciones, si está bien o está mal, pero quiero decirte, de una o de otra manera, todos van a pagar con la muerte su pecado. Lo haga la ley de los hombres o cualquier ley, todos la de Dios. Todo hombre va a pagar con la muerte su pecado. Todo hombre lo hará. Romanos 3:23. Bueno, no terminé el versículo, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Sí hay una paga del pecado, pero Dios nos ha dado vida a través de la fe en Cristo Jesús, de la obediencia a Cristo Jesús. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Han escuchado de personas que dicen: yo no soy pecador, yo me porto bien,
yo no hago nada malo, yo soy una buena persona, yo nunca he traicionado a mi esposa. Hay un amigo que dice, ni con la mente. No se la creo, ¿verdad? Pero dice. Pero escúchame, dice, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Así es que todos necesitamos de la dádiva de Dios, del regalo de Dios, que es la vida en Cristo Jesús, porque todos hemos pecado. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que hace el pecado? Nos separa de Dios y ya no podemos ni siquiera hablarle a Él, porque Él ya no nos escucha, y no podemos escucharlo a Él porque Él nos ha desechado, nos ha destituido. Nuestros pecados hacen división entre Dios y nosotros. No es que Dios sea malo, es que tu pecado te ha separado de Dios, porque Él es santo. ¿Cuál es la vida en pecado? Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El corazón del hombre está inclinado al pecado, y el hombre solamente está pensando en pecado todo el día. Desde los primordios de la historia hasta el día de hoy, la carne solamente quiere pecar. Y estuvimos leyendo también Romanos capítulo 6 y 7. Dice que con la mente sirvo la ley del Señor, pero con el cuerpo hay una ley, que es la ley del pecado, que mi cuerpo quiere pecar. Oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Cristo. Amén. Salmo 38:4 dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Escúchame, el pecado pesa. Es un gravamen, es una carga. Las personas que viven pecando y que piensan solamente en el pecado, cada vez están cargando un peso más fuerte y más grande, que los está aplastando y los está destruyendo. Yo he conocido de personas que me han platicado cuando no conocían al Señor y vivían en el mundo. Eran personas que vivían tomando pastillas de diferentes y de las más fuertes, medicinas hasta psiquiátricas, con paranoia, con esquizofrenia, con miedo de todo, miedo del oscuro, miedo del día. No querían salir de la casa. Su alacena ahí en el baño, detrás del espejo, estaba llena de medicamentos que se tomaba todo el día estas personas. Y vivían asustadas, vivían con miedo, vivían, ¿cómo se le llama cuando hasta se te pegan las enfermedades de los demás? Y eran hipocondriacos, se sentían mal de todo, en cualquier momento. Y un día alguien los llevó a una reunión y escucharon del evangelio, se arrepintieron de sus pecados, escucharon del evangelio, y de repente ¡puf!, todo se fue. Y las medicinas ya no las necesitaron más. La locura, la esquizofrenia, el miedo, el insomnio se fueron, porque el pecado es un peso. Como lo dice esta porción, mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Yo he dicho algo, la gente se ha hecho cada vez más, cada vez tiene que soportar más dolor, y se han hecho insensibles ya a mucho dolor. Están acostumbradas a mucho dolor físico, emocional, espiritual. Salmo 40:12 dice, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Es el estado del hombre separado de Dios. Está en punto de quiebre. Está en una desesperación, en una depresión espiritual. El Salmo 51, versículo 3 dice el rey David, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Siempre delante de mí. Siempre sabiendo que vas a morir y vas a ir al infierno. Siempre sabiendo que estás separado de Dios. Siempre sabiendo que estás mal, que tu vida está destruida. El versículo 5 dice aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde que nacimos
Fuimos concebidos en pecado. Nacimos en familias disfuncionales. Padres golpeadores, padres adúlteros. Y bueno, yo no le voy a seguir con la lista, pero hemos nacido en un mundo que está bajo el maligno, en un mundo que está bajo el pecado. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Es una escena gris, es una escena pesarosa. Todos nosotros somos como suciedad, y nuestras justicias como trapos de inmundicia. Aún la persona más justa en la tierra, la persona más buena, entre comillas, delante de Dios, es como un trapo de inmundicia. Y ni explico lo que es trapo de inmundicia, pero imagínate al trapo más sucio, más cochino, con el que has limpiado lo peor, la peor escoria de tu casa. Así es la justicia más excelsa del hombre, un trapo inmundo delante de Dios. Y todos caímos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Pero ¿sabes qué? Dios vio eso. Dios vio a su creación en pecado y le dolió. Le dolió ver a Adán y a Eva que habían caído en pecado, y que ahora tenían miedo de Dios, y que ahora estaban separados de Dios, y que ahora estaban condenados a morir. Le dolió, pero no solamente le dolió el pecado de Adán y de Eva, sino que le dolió que ese pecado ahora ya estaba transmitido genéticamente a toda la humanidad. Y Él te vio a ti y me vio a mí. Y Él dijo: esto no va a seguir así, esto va a acabar. Y Él dijo en Levítico 17:11: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Dios dio la sangre como un medio para el perdón de los pecados. En el Antiguo Testamento Dios les dijo que ofrecieran ciertos animales y que los degollaran, y que ofrecieran la sangre por expiación. Y la sangre de esos animales solamente cubrían temporalmente el pecado. Por eso cada año debía hacerse un sacrificio en el día de expiación, un sacrificio de un cordero perfecto, cada año. Y un día aún el sacerdocio vigente, aún ofreciéndose los sacrificios, Jesús, un día antes de la Pascua, dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y esta es la sangre, y les dio el vino del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto siempre en memoria de mí. Dios envió a Jesús para derramar su sangre, no para cubrir nuestros pecados, para quitarlos. Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que aún las enfermedades han sido curadas por Cristo Jesús? Los pecados han sido quitados por Cristo Jesús. El versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tengo una foto que copié de Instagram. Es una pintura donde se ve a Cristo y está con sus manos así levantando la cruz, pero en realidad arriba de la cruz está gente drogándose, está gente con sus pistolas matando a otros, están niños abusados sexualmente, están mujeres que fueron violadas. La tristeza de esas personas representa todos sus pecados, y Cristo está cargando el pecado de cada persona. Él cargó nuestro pecado en la cruz.
Él lo cargó. Por eso la comunión de Dios con Él se cortó y Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios no soportó seguir viendo tanto pecado, porque sobre Jesús se cargó el pecado del pasado, de ese presente y futuros. Se cargó en la cruz. Él cargó el pecado de todos nosotros. El versículo 11 dice que Él, Jesús, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Él está en los cielos bien contento de verte a ti y verme a mí aquí reunidos en su nombre. Y le dice al Padre: valió la pena. Mira nada más qué chulos están el día de hoy con mi sangre, limpiecitos, santificados, purificados. Jesús, quien resolvió el problema del pecado, es el Cristo. Mateo 1:21 es la profecía cumplida: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué nos iba a salvar? Aleluya. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que ¿qué, amados? Dígalo fuerte, que ¿qué? Que quita el pecado, y no de una persona nada más. Él quita el pecado del mundo entero, porque es el Hijo de Dios. Su sangre es más valiosa que millones de universos, porque es la sangre del mismo Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 2 Corintios 5:21 dice: así al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él no conoció pecado, Él nunca pecó, pero Dios lo hizo pecado. No sé si tú entiendes esto. Jesús se hizo pecado sin haber pecado nunca. Se hizo pecado porque tomó tu pecado y mi pecado. ¿Con qué objetivo? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Eso es loco. Esto no consigo captarlo, pero yo soy justo delante de Dios. Dios no ve a Fabián, Dios ve a Cristo en mí. Dios ve a Cristo. Simplemente ve a Jesús. Cuando me ve a mí, porque yo he creído en Él y le he entregado mi vida y me arrepentí, Él ve a Jesús. Y Satanás otra vez quiere venir a acusarme, y él dice: ¿de cuál Fabián hablas? Porque el que está señalando es Jesús, Zacarías. Literal. Sigue siendo un hombre, pero mi hijo está en él. Jesús está en mí. Qué loco, ¿no? Mateo 26:28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Nuestros pecados han sido quitados. Su sangre fue derramada. Y cuando Satanás venga y te diga: tú eres un pecador, dile: sí, yo lo fui. Sí, no te equivocas. Y fui peor de lo que estás diciendo. Ni me conociste bien, estás mal informado. Era peor. Es más, ni peor, era peor. No, Satanás, yo creo que soy de los que casi te alcanza. Pero ¿sabes qué? Yo no tenía escapatoria, yo no tenía salida, tus cadenotas estaban bien puestas, pero un día conocí a Jesús y Él me dijo que ya te había dado en la torre hace 2000 años y que no tenía por qué seguir encadenado. Y yo he puesto mi fe en Él y Él me lavó de todos mis pecados. ¿Y sabes qué? Fíjate bien, Él está en mí. Es que mejor vete, si no te metemos otra trompiza aquí. Su sangre fue derramada. Ponte de pie una vez más. Vamos a concluir este tema el día de hoy. Levanta tu voz al Señor y dile: gracias por el Cordero que quitó el pecado, mi pecado y el pecado del mundo. Gracias por el Cordero, gracias por Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esa gracia, Señor, eterna que derramaste
Señor, amaste de tal manera al mundo que entregaste a Cristo para que todo el que creyera en Él no tuviera que morir, para que tuviera vida eterna, Señor. Te damos gracias por el Cristo que tú enviaste, porque Él vino, Señor, como sacerdote a ofrecer su sangre por nuestros pecados. Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión, de nuestra profesión, Señor. Y hoy te bendecimos y te damos gracias. Gracias porque nos has hecho justicia tuya a través de Cristo. Gracias, Señor, porque ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, Señor, nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos gracias por esta salvación tan grande en esta noche, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.